Así es, vamos de inmediato a conversar con Elio Pimentel, él es bombero voluntario de la Universidad Central de Venezuela, un poco para refrescar las medidas o cómo debemos actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico. Hubo un sismo hace 2 días ya, bueno, que asustó muchísimo a la gente porque fue muy intenso. Algunas autoridades han dicho que duró más de 30 segundos, fue de 6.9. Y lo primero por donde quería empezar, ¿crees que Venezuela o los venezolanos tienen cultura sísmica? ¿La gente sabe qué hacer en este momento cuando ocurren estas cosas? Hola, muy buenos días, gracias a todos los que nos están sintonizando. Y en efecto, esa es una de las preguntas clave, ¿no? Venezuela es un país sísmico. Sin embargo, a pesar de que Venezuela es un país sísmico, no hay temblores con frecuencia. Por eso no tenemos esa cultura sísmica. De hecho, he discutido con muchos colegas bomberos, especialistas en seguridad y salud industrial, seguridad y salud en el trabajo, sobre la necesidad de desalojar o no una edificación. Y definitivamente eso va a depender de muchos factores, principalmente de la magnitud. Y en muchos casos no es necesario desalojar, pero por el pánico, por el temor, salimos corriendo y desalojamos. Quizás por el desconocimiento también, de no saber si la estructura donde estás tiene condiciones para soportar estos movimientos. Correcto, esa es una. Y lo otro, de lo que estamos hablando, como no tenemos cultura sísmica, como en Venezuela es un país sísmico, pero no estamos acostumbrados a que esté temblando con frecuencia, cuando eso ocurre nos da miedo y bueno, es normal que desalojemos. Ahora bien, en otros países como Chile ocurren sismos de similar magnitud. Sí. La gente está almorzando o está en su oficina y continúan luego como que si no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, bueno, se han hecho esfuerzos y por eso estamos aquí, para que la gente se capacite, se forme. Cada vez hay más información disponible en Internet. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con la información de Internet porque muchas veces son informaciones falsas. De hecho, en estos días ha habido muchas cadenas, muchas cosas, incluso algunas notas de voz que la gente transmite por WhatsApp de supuestos profesores de la Universidad Central de Venezuela de Geología. Ten extremo cuidado cuando recibas ese tipo de cadenas. Hubo una ciertamente que decía que habían 2 fallas que se habían unido y que venía un terremoto. ¿Cómo Bueno, hacer para que la gente se ilustre un poco de que estas cosas no siempre son verdad? Fíjate que una de las cosas, hay una serie de indicadores. Generalmente, cuando está avalada supuestamente por un presunto ente oficial, no siempre es así. De hecho, ya desde hace varios años viene corriendo una cadena en WhatsApp principalmente de un supuesto anuncio de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que se espera en las próximas 72 horas un sismo de gran magnitud. Eso es totalmente falso. No se pueden predecir. Existe, exactamente. No hay manera en ninguna parte del mundo, ni en Japón, que es uno de los países más avanzados en temas sísmicos, para predecir los sismos. De manera que cuando nos llegue una cadena de esa de que supuestamente va a haber un terremoto o que la gente lo asocia con el calor, imagínate, si estuviera asociado con el calor en Maracaibo temblaría todos los días. Entonces todos esos mitos vamos a tener cuidado y vamos a tratar más bien de dirigirnos a las fuentes oficiales y formales, como en el caso de Venezuela, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, o páginas como la del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la USGS, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero directamente a su página web oficial. Señor Pimentel, ¿qué se debe tener un poco para formar a la gente en las casas para prepararse quizás ante un escenario como esto? Bien, siempre decimos en los cursos que muchas veces ese antes, durante y después, y que antes supuestamente debemos tener un maletín con baterías, con alimentos no perecederos. La gente nunca tiene eso. Entonces, Sí, es verdad. Realmente lo que tenemos es que prepararnos, prevenir, ver si nuestras casas están construidas en zonas ideales, nuestras escuelas, hospitales. ¿Por qué no incluso contratar algún servicio técnico especializado antes de que ocurra el terremoto o acudir a FUNVISIS, que ellos también brindan ese servicio, para que le hagan algún tipo de inspección a la infraestructura y validen eso? Acá en Caracas, señor Pimentel, ¿cuáles serían las zonas que son más sensibles a este tipo de movimientos? Bueno, siempre se dice también como mito que debajo de los Palos Grandes hay una falla geológica y eso es falso. Hace muchos años, al igual como ocurrió en la tragedia de Vargas, ocurrió algo similar en la vertiente sur del Parque Nacional Guaraíra-Repano, lo que todos conocemos como el Ávila, y hay una gran cantidad de zonas sedimentarias en esa franja de lo que es la Castellana, Altamira, los Palos Grandes. Definitivamente se espera que en ciertos sismos de alguna magnitud, eso magnifique el movimiento. De hecho, por eso es que en el famoso terremoto de Caracas en el año 67, una de las zonas más afectadas precisamente fue el área de los Palos Grandes, donde se cayeron edificios como el edificio Mijagual y 2 o 3 edificios más que no recuerdo ahorita. Ahora bien, Caracas
está actualizada, y hablo porque estamos acá y bueno, hay que conocer, tendría que conocer la realidad de otros estados, pero Caracas actualiza en materia de sismos cómo están las infraestructuras, se actualiza qué edificios son más vulnerables que otros, o eso no se hace. Bueno, hace un tiempo Fede hizo un estudio en las instalaciones educativas, sobre todo a raíz del terremoto de Cariaco. Debemos recordar que en Cariaco colapsó la escuela Valentín Valiente, donde falleció la maestra Madeleilis Guzmán, y digamos que eso marca un hito, o sea, fue un hecho importante para que el Estado tomara medidas en todo lo que son instalaciones educativas. En Caracas, hace años también, y a raíz de esos sismos, Funvisis en conjunto con especialistas de Japón hizo un estudio de microzonificación sísmica en el cual se validan todos los tipos de suelos, tipos de terrenos, especialmente en Caracas. Lamentablemente, y eso es algo prácticamente inviable desde el punto de vista técnico, no existe un estudio de microzonificación sísmica a nivel nacional. Incluso en Caracas está solo en algunas zonas. Por lo menos, no sé si eso está actual porque tengo tiempo que no me meto, pero antes en la página web de la Protección Civil del municipio de Chacao, uno se podía meter y ver como una especie de sistema de información geográfica con unos mapas y ver en qué zona vive uno y ver ahí cuáles son las amenazas sísmicas, las amenazas por inundaciones en espacios específicos, y con eso poder validar mi edificio, mi oficina, obviamente del municipio de Chacao, cuál es el nivel de amenaza desde ese punto de vista sísmico, de inundación, etcétera. Señor Pimentel, tengo que hacer una pausa y quiero consultarle varias preguntas que hay acá, sobre todo personas con alguna discapacidad que están preguntando cómo pudieran actuar, y es importante que un experto les dé algunos consejos. Son las 7:35, al regreso seguimos conversando con Elio Pimentel, él es bombero voluntario de la Universidad Central de Venezuela. ¿Tienes redes sociales? Correcto, EPSICA, EPSICA. Ahí nos pueden buscar por Twitter, por Facebook y por Instagram. Allí la tienen, y @primerapágina también para sus preguntas, las leemos al regreso.